Bueno, nada, muchas gracias y un saludo a tanta gente conocida que está en el chat y por supuesto participando en la actividad del día de hoy, ¿no? Yo no quiero hacer un inventario completo de los casos y algunas personas que están acá pueden recordar que quizás uno de los primeros casos de violencia contra periodistas relevantes e importantes empezó muy temprano por allá en el 99, ¿no? Con manifestaciones violentas frente a la sede del Nacional, que en ese momento estaba en las cercanías de la urbanización El Silencio. Este caso, por cierto, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue uno de los elementos que habló de la relación que existe entre un discurso de hostigamiento a los periodistas, que ha sido un patrón permanente durante todos estos años, y la violencia física también contra periodistas, ¿no? Yo voy a dar algunos antecedentes de este caso concreto, porque hablamos de la demanda y a veces no se sabe cuál es el origen. Y básicamente responde a una serie de informaciones que se originaron. El primero que lo hizo, el diario ABC dice que ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de unas investigaciones que se estaban haciendo en Estados Unidos en relación a temas de narcotráfico y temas de corrupción. Es decir, información de naturaleza extraoficial empezó a circular y ellos publicaron una información muy temprano. Eso no fue una información que pudieras decir que se hizo, que fue reciente cuando empezó acá, sino que fue un proceso que tenía antecedentes previos en los Estados Unidos, ¿no? En el caso de la información se publicó en primer lugar en el ABC, pero en el caso concreto, la situación empezó a tener como mayor relevancia a partir de una publicación que hace un diario estadounidense que es el Wall Street Journal, ¿no? El Wall Street Journal hace una publicación en la que establece de alguna manera una información mayor. Dice, el Wall Street colocó una información el 19 de mayo del 2015, firmada por dos periodistas, José de Córdoba y Juan Forero, y escribieron este título: funcionarios venezolanos sospechosos de convertir a su país en centro mundial de cocaína. Y esto tenía que ver con toda una investigación que ellos habían obtenido y la habían publicado. La primera demanda que intenta Diosdado Cabello es en Estados Unidos contra la empresa Dow Jones, que es la propietaria de este periódico, el Wall Street Journal, ¿no? Pero la Corte del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York declaró sin lugar su demanda por difamación contra esa corporación. Es decir, en Estados Unidos, Diosdado Cabello no pudo demostrar, ¿no?, que efectivamente esa información era falsa o esa información estaba fuera de los estándares del periodismo. Recuerden que en los Estados Unidos hay muchísima, precisamente porque se producen muchísimas demandas, hay como muchísima revisión de las informaciones que se contrastan para prevenir precisamente este tipo de casos. Entonces, como ven, ahí había un primer incidente y después, y es un poco lo que les decía, la primera noticia documentada sobre las relaciones de Diosdado, presuntas relaciones de Diosdado con el narcotráfico, fue publicada el 27 de enero del 2015, pero cuando empezó a tener esta información, pues 4 meses después, cuando el Wall Street Journal publica, ratifica y amplía esa información, ¿no? Él hace esta demanda en los Estados Unidos y la pierde. Una sentencia de unas 26 páginas, la juez del distrito, Catherine Forrest, estableció que Cabello no había cuestionado adecuadamente la esencia del contenido subyacente de las informaciones que lo señalaban como investigado por su posible participación en tráfico de drogas y lavado de dinero. Esa es la primera información.
¿Qué es lo que ocurre? Que esa información, meses después o inmediatamente, hace una nota el diario ABC de España. Esa nota que se publica allí, esa noticia que se publica en el diario ABC de España, se replica en unos 80 diarios en el mundo. Y en Venezuela se replica en 3 medios. La Patilla, el diario Tal Cual y el diario El Nacional, ¿no? Básicamente, incluso después que se conoció esta sentencia, Diosdado Cabello anunció que iba a hacer la misma demanda en España, pero esa demanda nunca se adelantó, ¿sí? Nunca se completó esa demanda en España. Entonces, ¿qué es lo que hay posterior a eso? Bueno, se introduce una demanda no contra los 14 medios que reprodujeron la información, sino contra 3 de estos medios. Y se hace con los directivos de estos 20, son 21 personas, en 3 demandas distintas. Ya nos va a explicar Rafael con más detalle, pero digamos, hacen una demanda por la vía civil y una demanda por la vía penal. Si son 2 procesos judiciales, uno, el civil, que es el que estamos viendo la consecuencia actual del recálculo del pretendido daño moral, es el que estamos viendo ahora. Pero hubo unos procesos judiciales que fueron los que implicaron que algunos de estos directivos que estaban fuera o aprovecharon o salieron, algunos de estos directivos salieron del país. El caso de Miguel Enrique Otero del Nacional, que desde ese tiempo que empezó ese proceso judicial está fuera, o el caso de Alberto Federico Rabel, que también desde ese tiempo está fuera del país, es decir, no han regresado al país. Y afectaron, por supuesto, a otros directivos de Tal Cual, que les establecieron una serie de medidas, prohibición de salida del país. Incluso algunos estaban fuera y tuvieron consecuencias, algunos de estos directivos de estos medios estaban fuera del país y tuvieron consecuencias diversas porque tenían que explicar la naturaleza de este juicio, porque estaban tramitando situaciones consulares o estaban desplazándose y tenían que argumentar el por qué la naturaleza injusta de esta petición que hacía el Estado venezolano o del pretendido juicio que se le estaba aplicando y las razones de ese juicio y por qué ese juicio era injusto. Los procesos penales se desarrollaron en el país y hubo 3 procesos distintos, uno por cada uno de los medios. No era un solo caso, eran 3 casos. Y esos procesos, recuerden que una de las primeras sentencias fue tomada por una juez de apellido Barreiro, que después fue designada defensa pública, es decir, fue nombrada titular de la defensa pública. Entonces ahí había pues una situación que es la de las implicaciones de adelantar un juicio en Venezuela, que son largos, procesos muy complicados en las que al final te tienes que enfrentar a la fiscalía o los procesos judiciales están con una ausencia o carencia de independencia. Entonces es muy difícil hacer los procesos judiciales en Venezuela y por supuesto generan una indefensión muy grande para las personas que están acá y después no hay ningún contraste de los estándares que se aplican con estas normas en relación a un balance de derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay una noticia que es replicada con una doctrina que se llama reporte fiel y que por eso se sanciona a los directivos y a los medios de comunicación. Entonces tenemos el caso del Nacional con un recálculo, aunque ya en su momento habían hecho los cálculos con Petro, que él lo convierte pues en la sanción, en la sanción económica más alta que se le haya aplicado a un medio de comunicación. Hay una previa, que es la que se le hizo al caso a Globovisión, que Globovisión, se recuerdan, recuerdo rápidamente, hizo una cobertura sobre unos incidentes que se presentaron en los alrededores de la cárcel del Rodeo, y se abrió un procedimiento administrativo conforme a la ley de responsabilidad social en radio y televisión. En su momento, la multa era equivalente a $2 millones, la multa que se le aplicó a Globovisión. Hay que decir que en ese momento Globovisión facturaba $500,000 al año. Es decir, le estaban colocando una multa que era 4 veces, ¿no? Hay otro caso en la región que es relevante, que por cierto
está ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso del Universo, y además coloco la referencia, que el caso Universo es un proceso judicial en Ecuador. En el entonces presidente ecuatoriano hizo una demanda contra el diario El Universo, que es un periódico que circula en Guayaquil, por el supuesto delito de injurias calumniosas, es decir, un estándar parecido a lo que se está discutiendo en este caso. Y allí un juez de primera instancia dijo que 3 años de prisión por un artículo de opinión y un pago de $40 millones como indemnización, ¿no? Entonces, después ese proceso fue avanzando, total que eso llegó a un total de 80 millones, después se fijó en 40 millones, y 3 años de cárcel. Es decir, al final quedó la sentencia firme, quedó en 30 millones de dólares, 3 años de cárcel para cada uno de los condenados, que era el editor, los editores y el escritor, que al final tuvo que salir al exilio. No recuerdo en la región, hago la mención de este caso porque este caso está llegando a la corte, pero además que no recuerdo en la región casos de sanciones económicas tan altas, ¿no? Es decir, el caso del Nacional, con esta sanción económica que se le está colocando por encima de los 13 millones de dólares, es sencillamente una sanción absolutamente desproporcionada. En el supuesto de que efectivamente hubiera ocurrido un daño moral, ahí había que hacer un balance entre el derecho a la libertad de expresión y la necesidad de que los medios puedan subsistir y la presunta reparación del daño. Yo creo que eso va a abundar en detalles, más bien Rafael. Yo nada más ubico ahí los antecedentes del caso, ¿no? Un caso que se origina con informaciones en un diario de los Estados Unidos, que hay una demanda en Estados Unidos que es desestimada duramente por esta juez, que en España no hay demanda contra la fuente original, que es la que origina este caso, y que en Venezuela los tribunales efectivamente sí sancionan en este caso al diario El Nacional. Muchas gracias. Adelante, Rafa, creo. Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por resumir todo, digamos, de manera sencilla el proceso judicial que originó pues esta, no sé si última decisión, porque probablemente no sea la última sentencia, pero que ha generado un enorme escándalo jurídico en nuestro país, porque, bueno, sin lugar a dudas se trata de una sentencia sin precedentes, que, bueno, con un matiz político enorme, dado la persona vinculada al caso, y que, bueno, sin lugar a dudas trastoca una buena parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Yo, bueno, voy a tratar es un tema que abarca muchos aspectos, algunos de fondo, otros procesales. Yo creo que voy a tratar de referirme a los aspectos más importantes, dejando claro que, bueno, que es un tema que requiere de una discusión mucho más, no profunda, pero sí larga, ¿no? Lo primero que, como bien nos menciona Carlos, esto es un caso de lo que se conoce en el derecho a la libertad de expresión como un reporte fiel, que es en definitiva lo que hizo el diario El Nacional al, digamos, replicar una noticia que había aparecido en muchos diarios internacionales. Eso es algo que, por cierto, ignora la sentencia, esta última sentencia de la Sala Civil, que en principio esta sentencia se aboca, es decir, se asume para ella, para esta sala, el conocimiento del caso, que estaba ya decidido, que estaba en fase de ejecución, donde estaba pendiente la indexación del monto en bolívares al que había sido condenado el diario El Nacional. Y bueno, la Sala Civil, a solicitud de los abogados de Diosdado Cabello, piden que
se aboque y que de alguna otra manera corrija el monto de la sentencia que, bueno, por las razones de la hiperinflación que todos conocemos, en efecto había quedado devaluado. Sin embargo, bueno, la sala civil termina pues metiéndose en el fondo del asunto y trastoca digamos, el meollo del caso y pasa ex novo a determinar el daño moral al que debía estar condenado el diario El Nacional, y hace un análisis sumamente escueto y superficial de las razones por las cuales estima ese daño en 237.000 petros, que es el equivalente aproximadamente a cerca de 13 millones de dólares, ¿no? Una cifra escandalosa que sin lugar a dudas bueno, genera básicamente la quiebra del medio de comunicación, como en efecto lo había venido anunciando el demandante. Es decir, desde un primer momento hay varias declaraciones públicas de Diosdado Cabello donde me voy a coger el diario Nacional, me voy a apropiar del diario, voy a ser el dueño, lo voy a regalar, en fin. Y por supuesto que un personaje de esta naturaleza o de un alto funcionario de esta naturaleza anuncie eso, bueno, por supuesto que vincula a cualquier juez en un país donde no existe autonomía e independencia del Poder Judicial, donde los jueces son nombrados a dedo de manera directa y pueden ser removidos sin ningún tipo de justificación en cualquier momento, y por tanto es imposible hablar de un juicio imparcial y autónomo en este tipo de situaciones. Pero bueno, lo cierto del caso es que la sala, con el pretexto, la sala civil en esta sentencia del 16 de abril, con el pretexto de corregir el monto que había sido, en que había quedado condenado el Nacional, pasa ex novo a pronunciarse sobre el daño moral y bueno, determina esta increíble suma de 237.000 petros. Creo que uno de los aspectos más importantes es que la sala no entra a analizar de que, bueno, dos aspectos fundamentales sin los cuales no se ha podido decidir este caso. El primero es el que ya introdujo Carlos Correa, que es el del reporte fiel. Aquí no se trata de una opinión que dio el diario El Nacional, aquí no se trata de una denuncia que dio el diario El Nacional, sino se trata de la repetición de una noticia que apareció en muchos medios internacionales. Eso es lo que se conoce en la doctrina de la libertad de expresión como el reporte fiel, donde en definitiva la jurisprudencia internacional ha excluido la responsabilidad del medio que se limita a repetir lo que dijo otro, sobre todo si no hace suyas las palabras, si no agrega matices, si no tergiversa o de alguna otra manera apoya ese reporte, ¿no? El que sencillamente repite no debería ser responsable según esta doctrina que ha sido aceptada en muchísimos ordenamientos jurídicos que en definitiva le dan prioridad a la libertad de expresión. Ese es el primer aspecto que la sentencia no reconoce, que ni siquiera menciona, de que en definitiva lo que estaba haciendo el diario Nacional era repetir algo que ya se conocía, porque hoy en día es imposible aislarse ante la globalización de la noticia, ante digamos la forma como se transmiten esos titulares o esas noticias a través de las redes sociales. En fin, era algo que ya estaba en algunas redes sociales y que sencillamente como tiene que ser un periódico de circulación nacional, bueno, informe sobre ese titular. Insisto, si el periódico no se hace eco, si no apoya, si no tergiversa, si no cambia, si no se monta en la noticia, lo que está es sencillamente cumpliendo con uno de los roles más elementales de todo periodista, que es informar lo que está pasando. Y en este sentido, el diario Nacional, bueno, en este caso, como bien adelantó Carlos, esto fue un tema que generó conflictos judiciales también contra otros medios, tal cual y La Patilla. Pero bueno, en la sentencia que estamos
analizando, pues bueno, al diario El Nacional no se le considera el hecho de que no se montó en la noticia, sino sencillamente la replicó, como cumpliendo con un deber de todo periodista de informar lo que está pasando, lo que está sucediendo, de lo que está hablando otra gente. Por tanto, esta decisión o este caso, esta condena genera un efecto disuasivo enorme en la ya prácticamente desaparecida libertad de expresión en nuestro país, porque le está diciendo claramente a los medios de comunicación: ustedes no pueden informar, no pueden repetir nada que no le guste a cualquier funcionario público. Es decir, si ustedes repiten o de alguna otra manera informan algo que está pasando o algo que se dijo, ustedes son solidariamente responsables o son los principales responsables. Con eso se podrán imaginar ustedes que todos los medios de comunicación se han abstenido en efecto de reportar, de informar cualquier información, cualquier noticia que esté en los titulares de los medios de comunicación. Esto genera, insisto, un efecto disuasivo enorme y en definitiva quienes perdemos somos los ciudadanos, que nos privamos del derecho de conocer de nuestros medios de comunicación lo que está pasando o lo que está sucediendo. Ese es el primer gravísimo aspecto que nos deja este triste episodio, este capricho de un funcionario público por destruir un medio de comunicación, y que tenga claro que no solamente destruyó 1 o 3 medios de comunicación, sino destruyó la libertad de expresión en Venezuela, lo poco que quedaba de libertad de expresión en Venezuela. Y además en forma burlesca, irónica, en sus programas, señalando pues que ahora es el dueño del diario, que va a regalar el dinero a quien sea, que en fin, digamos, burlándose a sabiendas pues de que la justicia iba a darle la razón y en la forma como él quisiera. El segundo aspecto que creo que es importantísimo de abordar en el tema de fondo de este triste caso que sencillamente liquida la libertad de expresión en Venezuela es la omisión al análisis de quién era la supuesta víctima, es decir, del demandante. No podemos perder de vista que el demandante era Diosdado Cabello, una persona que es la persona que probablemente tenga más acceso a los medios de comunicación en Venezuela. Diosdado Cabello dirige o tiene un programa diario en la televisión, en la televisora estatal, en la televisión del Estado. Él maneja la editorial de ese canal, tiene un programa que puede extenderlo a su libre discreción, además de que tiene la posibilidad de enviar titulares o de divulgar su opinión, su posición en todos los medios de comunicación del país. Es decir, Diosdado Cabello tenía muchas alternativas distintas a destruir el medio de comunicación para defender su integridad o su intimidad si se consideraba afectado por la noticia que reportó un periódico internacional de alguna supuesta vinculación con el narcotráfico. Bueno, si él se sentía afectado por esa noticia, si la consideraba que era falsa o lo que sea, tenía amplísimas opciones o múltiples opciones para restablecer su intimidad. Distinta al destruir a los medios de comunicación, porque insisto, no solamente se destruye a ese en particular, sino se destruye a todos. Ese análisis, que es el que mencionaba Carlos, o que tanto ha hablado Espacio Público a lo largo de su tiempo, que es ese análisis de la real malicia, era indispensable para decidir este caso. Es decir, había que analizar si en efecto no solamente si la noticia era falsa o no era falsa, si ese reporte era falso o no era falso, sino que había que analizar si el medio de comunicación lo había divulgado a sabiendas de que era falso. Y segundo, si lo había hecho solo para dañar la reputación del personaje o del afectado. Es decir, había que cumplir con un estándar de aplicación para determinar si había responsabilidad o no por parte del medio de comunicación. Esa es la forma como se resuelven los problemas o los conflictos de libertad de expresión en todo el mundo. Aquí sencillamente pues hubo una omisión absoluta, tanto en la sentencia original como en esta última sentencia, donde cuando la SOA asume, bueno, mira, como ya la cifra que condenó era 1.000 millones de bolívares, ya quedó, digamos,
devaluada porque nuestra moneda es un chiste, entonces, bueno, como tengo que actualizarla y como el daño moral en definitiva lo fija a discreción el juez, bueno, entonces yo voy a analizar el caso concreto, entra a analizar el caso concreto en una página, ¿sí? Más o menos una página y media, se refiere al fondo del asunto, donde básicamente lo que habla, lo que dice es, bueno, de que se expuso el desprecio público al funcionario, no se considera la posibilidad que tenía de replicar, de contestar, como en efecto lo hizo, y como en efecto pudo seguramente aclarar cualquier desinformación que haya podido generar la noticia que reportaron estos medios de comunicación, pero sencillamente pues se obvió el estándar clave para decidir este tipo de casos, y se le da entonces a este funcionario público de uno de los de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, bueno, la oportunidad de destruir un medio de comunicación. Se obvia el hecho de que las personas públicas tienen un umbral de intimidad mucho más sensible que el del resto de los ciudadanos. Diosdado Cabello no es cualquier persona. Diosdado Cabello es uno de los 2, 3, 4 funcionarios públicos más importantes de los últimos 4 años. Que no se pueda cuestionar, que no se pueda hablar, que no se pueda dudar de su actuación, es sencillamente contrario a un régimen de libertad de expresión y contrario a un sistema democrático de gobierno. Y por eso lo que manda esta sentencia no solo es una protección a Diosdado Cabello, lo que manda esta sentencia sencillamente es la aniquilación de la prensa libre frente al cuestionamiento de la función pública, frente al cuestionamiento de los funcionarios que están al servicio del Estado. Ese es el efecto más perverso que genera esta sentencia. Obviamente, genera un efecto perverso de aniquilar un medio de comunicación al que sin duda a la hora que toque rematarlo, ejecutarlo, pues bueno, habrá que quitarle todos sus bienes, etcétera. Dejará de funcionar el diario El Nacional, y lo celebrará con la típica ironía que lo caracteriza, pero no solamente está aniquilando un medio de comunicación, sino que está aniquilando la libertad de expresión, porque más nunca ningún medio de comunicación se atreverá a dudar de cualquier ilegalidad o cualquier chisme o cualquier presunción digamos, de desatino de algún funcionario del Estado, porque eso puede costar la vida misma del medio de comunicación. Entonces, digamos, estos son para mí los 2 aspectos más fundamentales de un tema mucho más largo, mucho más profundo, que, digamos, tiene otras implicaciones procesales, sobre todo, pues, agarrar un caso que ya estaba decidido para reabrirlo, en fin, todo el tema relacionado con la extraña figura del abocamiento, etc. Obviamente, digamos, lo único que puede celebrarse de este caso, y bueno, creo que la palabra no es celebrar, pero lo único que puede existir alguna razón es que en efecto en el sistema judicial venezolano, sobre todo cuando se aplica a los ciudadanos y no a estos personajes públicos, la justicia muchas veces no termina dando soluciones, porque por ejemplo, cuando se condena a alguien a un daño, a una suma de dinero y pasa el tiempo, al final ese dinero se derrite y termina siendo sencillamente irrisorio. Entonces, bueno, eso evidentemente que es un tema de justicia que hay que abordarlo con objetividad. El tema es que se aprovecha un caso político para tratar la necesidad de la actualización de los montos de condena y se hace de una manera exagerada, desproporcionada, de una manera no transparente para complacer pues el capricho de este funcionario del Estado que siente pues que él está al margen de los cuestionamientos, siente que su umbral de intimidad y su sensibilidad es de tal magnitud que nadie puede mencionarlo, que nadie puede dudar de él, a pesar de que él en sus programas se dedica a vilipendiar, se dedica a insultar, se dedica a mentir deliberadamente frente a cualquier persona pública o no en Venezuela. Es decir, ellos tienen licencia para matar o licencia para vilipendiar, pero tienen además la facultad de aniquilar cualquier medio de comunicación que pueda atacar. Entonces, es un episodio sumamente triste en nuestra
en nuestro sistema, en lo poco que queda, si es que algo queda de vestigios de democracia en Venezuela. Esta sentencia nos termina de aclarar de que olvídense de libertad de expresión en Venezuela. Una cosa es tener un artículo en una constitución y otra cosa es ver estos mecanismos indirectos a través de sentencias y de demandas de funcionarios públicos dirigidas a acabar con los medios de comunicación. Algo que obviamente que no inventó Diosdado Cabello, como dijo Carlos, esto se lo copió del tocayo de Carlos allá en Ecuador, del expresidente Correa, que vio como o vio con un mecanismo indirecto de cercenar la libertad de expresión era demandando civilmente a los medios de comunicación en juicios difícilmente imparciales para obtener unas condenas que sencillamente impliquen el bajar las santamarías de estos medios de comunicación. Esa estrategia les gustó y la copiaron, bueno, para terminar de acabar con lo poco presente. Por eso es que en Venezuela, digamos, no hay noticia. En Venezuela no tenemos forma de enterarnos lo que está pasando. Y termino con esta reflexión. Sabemos los venezolanos lo que está pasando en Apure. Y lo que sabemos, lo sabemos por la prensa venezolana, ¿no? Lo poco que sabemos lo tenemos que sacar de artículos de New York Times o de la prensa europea o de algún avance de alguna red social de alguien que no está en Venezuela. Pero aquí no hay cobertura. Aquí el Estado venezolano actúa, digamos, con el absoluto secreto frente a cualquier situación delicada. Aquí sencillamente esta sentencia lo que termina es dar una estocada para que haya la absoluta impunidad por parte de los funcionarios de gobierno para que actúen como quieran sin tener temor a ser expuestos a la luz pública. Aquí ganó el secreto, ganó Diosdado Cabello, por supuesto, se reirá Diosdado Cabello, gozará Diosdado Cabello, pero que sepa que no solamente ganó 13 millones de dólares, sino que además ganó aniquilando la prensa libre, aniquilando en definitiva la libertad de expresión en Venezuela. Ese es uno de los grandes trofeos que se llevará Diosdado Cabello. Muchísimas gracias, Carlos y Espacio Público, por esta oportunidad. No, más bien gracias a usted, profe. Carlos en este momento nos pidió la palabra, pero yo quería hacer una pregunta respecto a la figura de abocamiento, porque tengo entendido que incluso para hacer uso de ella tiene que el proceso legal pasar por algunos procesos antes, ¿no? Y creo que eso forma parte de una de las arbitrariedades más grandes de este caso, pues que es que toman los recursos a conveniencia, burlándose, por supuesto, de los plazos establecidos por la ley. Pero antes de que me responda y antes de leer una pregunta que está acá en el chat, Carlos, adelante. Oye, nada, gracias a Rafael por la intervención. Yo nada más quería decir un poco también en la línea del tema del balance de derechos, ¿no? que está vinculado a esta dinámica. Sin duda que el primer estándar es el que comentó Rafael, que es, oye, aquí tenemos una nota que fue publicada, que se publicó fielmente y por tanto la responsabilidad se traslada, si la hubiera, en quien origina la información. En este caso, el país donde se dio eso, hubo una demanda y allí los tribunales dijeron que no había nada que decir, que sencillamente esa nota había cumplido con esos estándares. El ABC la replica del Wall Street Journal y después se replica aquí, así que ahí no habría la responsabilidad, no recaería en los medios venezolanos que sencillamente fueron mensajeros y reportaron fielmente lo que estaba ocurriendo en aras de defender el derecho de la sociedad a enterarse de qué está pasando con un funcionario venezolano en los Estados Unidos, de qué lo investigan y cuáles son las razones de esa investigación y si tienen o no razón en Estados Unidos o la razón la tiene Diosdado. Ese es un punto. Pero el otro también es la desproporción de la multa. En el supuesto negado de que fuera cierto que hubo un daño moral y que ese daño moral tenía un determinado responsable,
la multa es absolutamente desproporcionada, la multa no, la reparación. Es decir, un balance que hay que hacer es, ¿esta sanción va a acabar con el medio o no? Bueno, efectivamente va a acabar con el medio, porque el Nacional no tiene fondos para pagar eso. Creo que he escuchado al editor propietario del Nacional diciendo que esto es más una expropiación que una lógica de reparación. Es decir, ese estándar ese estándar se ponderó por parte de los jueces, ¿no? Y yo, el otro elemento que quería acotar ahí, es decir, que quería acotar ahí era que efectivamente esta demanda que ahora estamos conociendo tiene ya consecuencias desde hace rato en la esfera de los medios. Yo reto a cualquiera a escuchar y ver si hay información sobre Diosdado Cabello en la radio o en la televisión venezolana, que la podamos ver. Es decir, que haya información en relación a su gestión o críticas en relación a lo que está haciendo. No la vamos a encontrar. Sin duda es uno de los temas censurados en la prensa venezolana, en los medios venezolanos, y además en muchas ocasiones el programa de Diosdado ha sido el detonante para que algunas personas hayan sido perseguidas. Es decir, luego de que se habla en ese programa, esas personas han sido perseguidas y tenemos casos. Puedo mencionar el caso de Luis Carlos Díaz, por ejemplo. Puedo mencionar el caso de Aerometeo, ¿no? de Pedro Jaime, que luego de que se mencionó en ese programa le abrieron procesos judiciales absolutamente injustos y fueron sometidos a vejaciones relevantes e importantes. Nada más quería comentar ese par de cosas en la línea de complementar algunas de las dinámicas que, como bien dice Rafael, esto da para hablar largo y tendido. Le voy a leer, profe, la pregunta que hace Andrés Vilariño acá en el chat. Él dice: Si quieres te ayudo, Misle. Aquí lo que pregunta Andrés es que el Nacional acaba de interponer una solicitud aclaratoria para determinar cómo se realizó el cálculo de daño moral. Uno de los alegatos fue que recientemente el TCJ decidió en un caso laboral, una sentencia de $16.000 por incapacidad total. ¿Ese caso es equiparable a la sentencia del Nacional o son criterios distintos? Preguntan por ahí. Esa es la pregunta, y la otra es lo que creo que la misma Misle había preguntado sobre el tema del abocamiento. Bueno, gracias. Muy rápidamente trato de dar respuesta a estas inquietudes. Lo primero, en relación al abocamiento, hay que señalar que el abocamiento es una de las figuras más extrañas que existe en derecho comparado. Es una de esas cosas que hemos calificado como un chigüire, una figura autóctona de la jungla venezolana. El abocamiento es algo completamente desconocido en derecho comparado, donde básicamente le permite a las salas del Tribunal Supremo de Justicia apoderarse de los casos que consideren o que quieran, con muchísimos elementos de discrecionalidad, arrebatarle los casos al juez natural para seguir conociendo el asunto, pronunciarse sobre el fondo o corregir algo y devolverlo al mismo tribunal o a otro que venía conociendo el asunto. Una figura que yo he estudiado a profundidad académicamente, tengo estudios publicados en libros sobre el tema, pero en definitiva básicamente le permite a las salas, en este caso a la sala civil, arrebatarle un caso a un tribunal civil que venía conociendo el asunto. Aquí la gravedad del tema, lo que pasa es que, claro, esto es una figura que se utiliza con muchísima frecuencia porque, bueno, es muy apetecible para los litigantes que de alguna otra manera sienten que están perdiendo en un juicio, ir al Tribunal Supremo a pedir que intervenga en el caso. Aquí lo grave del asunto es que el juicio ya había terminado, es decir, el juicio ya había terminado, había una condena, estaba en fase de ejecución, se había nombrado un experto para determinar la indexación de la cifra. Y entonces la sala interviene, no para
decir cuánto es esa indexación, sino entonces para decir, bueno, mira, yo voy ahorita a meterme en el fondo del caso, que es determinar el daño moral. Entonces, digamos, eso es lo más grave procesalmente hablando, es que el juicio ya había terminado, en principio, aun cuando pudiera justificarse el abocamiento en fase de ejecución, el abocamiento sería solo para corregir irregularidades en la fase de ejecución, pero aquí no se utiliza para corregir irregularidades en fase de ejecución o algún tema procedimental o la forma como se designó el experto o el cálculo del experto. No, no, no. Aquí se aboca a un juicio ya decidido y dice, no, voy a cambiar la decisión, el meollo de la decisión la voy a cambiar, que es la estimación del daño moral, y la sala pasa entonces libremente a estimar el daño moral, justificándolo en 3 o 4 párrafos, sin analizar, digamos, todos los aspectos relevantes para llegar, o muchos aspectos relevantes para llegar a una cifra, y termina, como bien dice Carlos, imponiendo una sanción a todas luces desproporcionada, a todas luces descabellada, a todas luces dirigida a cumplir con lo que Diosdado Cabello pidió públicamente. Quiero ser el dueño del Diario Nacional. Bueno, tome el Diario Nacional, es lo que le está diciendo los tribunales, que él controla y que controla el Poder Ejecutivo sin ningún, digamos, sin ningún ocultamiento y sin ningún disimulo, eso por un lado. Entonces sí, la figura del abocamiento es una figura muy extraña, pero que sí convive en el ordenamiento jurídico venezolano y que muchas veces se utiliza para distorsionar la justicia, como pareciera haberse hecho en este caso. Luego se menciona el caso de una solicitud aclaratoria. Ya la solicitud aclaratoria fue decidida hace un par de días, hace 2 o 3 días por la Sala Civil, diciendo que nada había que aclarar, que todo estaba muy claro en la sentencia del 16 de abril y que por tanto, digamos, la condenatoria es clara, de 237.000 petros, indexable además. Es decir, estos 237.000 petros, que además el petro, lógicamente, que está anclado, lo digan o no, en el dólar, bueno, no solamente es una figura de referencia, así como la unidad tributaria, sino que además dicen que el petro también es indexado. O sea, como para decir, mira, si no me paga estos 13 millones de dólares ahorita, bueno, mira, en cualquier momento no van a ser 13, sino 20 o quién sabe cuántos. Por tanto, ya aclaratoria no hay. Y Carlos hace referencia a alguna respuesta que ha dado los directivos del Diario Nacional, de que se trata de una expropiación. Bueno, no, esto no es una expropiación, por Dios. Una expropiación es la compra con el pago de la justa indemnización de un bien que necesita el Estado para cumplir una función pública. Eso es la expropiación. Aquí no. Esto es el robo de un medio de comunicación, la aniquilación de un medio de comunicación. Se lo están quitando sin pagarlo. Es decir, no le están pagando por quitarle el medio de comunicación, lo están castigando porque informó lo que estaba en la prensa internacional y que los venezolanos teníamos derecho a conocer. ¿O es que acaso los venezolanos no teníamos derecho a conocer de que Diosdado Cabello había estado involucrado en un juicio relacionado con narcotráfico? No tenemos derecho los venezolanos a saber los juicios que tienen o los problemas que tienen nuestros funcionarios públicos en otros ordenamientos jurídicos. Bueno, esta sentencia nos está diciendo, no, ustedes venezolanos no pueden saber nada, ustedes los venezolanos tienen que quedarse calladitos y ustedes tienen que ser unos eunucos mentales cuando se trate del cuestionamiento de los funcionarios del Estado. Entonces, no es una expropiación, por Dios, esto es un robo. Esta es la aniquilación de un medio de comunicación y la aniquilación de la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, mismo creo que tuvo problemas de conexión. No sé si está allí, si no, sigo transmitiendo las preguntas que nos están llegando, Rafael. A ver, aquí nos preguntan... Mi pregunta, ¿qué opinan ustedes con respecto a lo que depara el Diario Nacional? ¿Consideran ustedes que va a quebrar debido a la sanción impuesta por la Sala Civil? Es lo que preguntan por acá.
Bueno, Adelante, Rafa, sí. sí, la verdad es que eso no lo sabemos nosotros, es decir, las implicaciones económicas para el diario las sabrán sus propietarios. Yo lo que creo es que digamos, con algo de sentido común uno puede ver que difícilmente un medio de comunicación en el estado actual en Venezuela, donde el periodismo cada vez más se ha vuelto una hazaña, y donde basta con ver o comparar lo que era la publicidad de los medios de comunicación hace 20, 30 años a lo que es ahora. Eso es claro, es evidente ver, digamos, que los medios de comunicación prácticamente están todos quebrados, y encima de que están todos quebrados le viene una condena de por los momentos $13 millones. Yo creo, sin conocer las finanzas del diario El Nacional, yo no soy ni abogado del Nacional, ni conozco las finanzas del Nacional, pero evidentemente que por sentido común me parece que esta es una sentencia que acaba con el diario El Nacional si se llega a ejecutar. En principio, pues, bueno, es una sentencia que puede ser revisada. Yo me imagino que el diario Nacional estará estudiando la impugnación de esta sentencia ante la Sala Constitucional, que en definitiva es la última que tiene quien tiene la última palabra, y seguramente estarán ya trabajando en la solicitud de revisión de esa sentencia. Y bueno, esto tendrá otro capítulo, bien sea para confirmar la sentencia o para modificarla. Pero bueno, evidentemente, si este monto tiene que ejecutarse, yo creo que difícilmente sea superable por el medio de comunicación. Y hay un par de preguntas. Perdón, Misle, regresaste, ¿estás por acá? Sí. Okay. Silvia pregunta si en un cambio de gobierno en un futuro país se podría revertir esta situación, o como ya es algo juzgado, Diosdado se quedaría para siempre con los bienes del Nacional. Sí, déjame, Rafael. Bueno, fíjate. Adelante, Sí, Rafael. Sí. ¿Quién? ¿Tú o yo? Perdón. Adelante tú, Rafael, y yo después complemento. Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que debe estar evaluando el Diario Nacional es si se guarda el recurso de revisión para más adelante, o si lo intenta ahorita, si acude a instancias internacionales, porque evidentemente esto es una decisión que afecta los derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión recogido no solamente en el sistema interamericano, sino también en el sistema de Naciones Unidas. Aquí hay una flagrante violación de los compromisos internacionales a proteger el derecho a la libertad de expresión, clarísima la violación, y probablemente eso sea otra de las cosas, otro de los aspectos que está estudiando el Diario Nacional. Entonces, bueno, en definitiva, yo sí creo que a la hora de un cambio o del regreso al sistema democrático, bueno, haya el respeto a los medios de comunicación y pueda revertirse situaciones como esta. No sé si ya será demasiado tarde o no, pero evidentemente que una situación, un sistema democrático, sentencias como estas son sencillamente incompatibles. Sí, en esa misma línea, hay Carmen Hinojosa pregunta por acá si esto se puede evaluado o llevado a otras instancias internacionales. Sí, este caso puede ser considerado en instancias internacionales, y además de eso, complementando lo que estaba planteando Silvia, hay casos en los que concretamente en el contexto del Fujimorato, del gobierno de Fujimori, se dio un proceso contra un canal de televisión. Ahí se utilizaron otras estrategias, y lo que se hizo fue que se le quitó la nacionalidad peruana a uno de los propietarios, que se llamaba Baruch Ibcher, y eso fue revertido por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se revirtió el proceso, y le regresaron el canal, en fin, se hizo reparación conforme a los estándares internacionales. Entonces, respondiendo a la pregunta de Carmen, efectivamente se puede llevar a instancias internacionales, y las consecuencias de algunas de sus decisiones puede ser efectivamente revertir una decisión de este tipo. Por supuesto, va a depender del momento en que se haga, cuál sea el alcance,
de la decisión y además del momento, porque hay algunas cosas que se destruyen y que la reparación no pasa porque efectivamente el medio regrese, sino por otro tipo de reparaciones, porque los contextos son diferentes, pues no es no sabemos cuándo va a ocurrir y cuál va a ser la situación en ese momento. Misle. Creo que está afuera. Aquí hay un comentario que está por acá, de Andrés Raúl Páez, quien es consultor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas, y hace un par de comentarios en cuanto a la figura del abocamiento, desórdenes procesales que no aplican en el caso del Nacional, y dice que en el año 2002, como abogado litigante, presentamos ante el SPA del TCJ una solicitud, a la Sala Político-Administrativa, una solicitud de abocamiento que prosperó en varios casos judiciales en materia de nulidades de registro público, y sirvió como mecanismo relativo para desincorporar posteriormente a 5 magistrados de aquella época. En fin, aquí hay una mención a estos casos, y también que hay un sencillo análisis del doctor Duque Corredor sobre los distintos vicios de la sentencia contra el Nacional, como un adefesio dilapidar la libertad de expresión y de aparato de medio de comunicación que ha dado cátedra libre e independiente. Es un poco lo que él comenta por acá, y hace referencia a un artículo de opinión que publicó sobre el caso. Esos son algunos de los comentarios que están acá en el chat de Andrés. Adelante. Sí. Me disculpo. Sí, perdón. No, perdónenme que yo me estoy incorporando, de verdad mi conexión está muy inestable. Nos quedan apenas 2 minutos, profe, para que cierre allí con la pregunta que... Solamente para indicar que el tema del abocamiento, hay mucho que decir sobre el tema del abocamiento, pero lo que puedo decir más rápido es que es una figura que abarca una amplísima discrecionalidad por parte de las salas del Tribunal Supremo de Justicia para decidir qué casos toman y qué casos no toman. Evidentemente, la pregunta es, ¿podía la Sala Civil negarse a una petición de abocamiento de Diosdado Cabello, pidiéndole cámbiame el monto de la indemnización? ¿Eso podía pasar? Es una de las preguntas que hay que hacerse. Y bueno, como la figura está allí, existe, bueno, se utilizó mal utilizada, porque creo que ya el caso estaba decidido, y si bien se puede utilizar, si bien se ha reconocido antes que el abocamiento pudiera operar en fase de ejecución, es para resolver los errores procesales en la ejecución, y no para volver al pronunciamiento de fondo del asunto. El pronunciamiento de fondo se podía atacar de otra forma. Diosdado Cabello ha podido intentar una revisión de la sentencia del diario, de la sentencia en primera instancia, que no, más bien estuvo conforme, ni la apeló ni nada, pero por supuesto que ahora, en lo que vio que el monto se le derritió por la hiperinflación, entonces, bueno, le pidió a la sala, dame el monto que yo necesito. Y en eso consiste esta sentencia. No, yo quería comentar algo, Rafa. Tú sabes que, Rafael, cuando el caso de Globovisión, el Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y intentamos una acción judicial un poco en la línea de defender el derecho de la sociedad a seguir informados, porque nos parecía que esa sanción era desproporcionada y podía efectivamente acabar en medio. Y el tribunal sencillamente desestimó, porque no había razones para que lo que de alguna manera es una innovación súper interesante y de avanzada en nuestra Constitución, para que las personas pudieran defender intereses difusos o colectivos. Y eso es también quizás el mayor daño de una sentencia de este tipo. Es decir, esto golpea efectivamente al Nacional. No sabemos cuál va a ser el destino de su trabajo, pero sin duda también golpea a otros medios que quieran seguir informando, porque se ven en esas potenciales consecuencias. Y por supuesto, genera inhibición, temor, miedo a hablar de determinados temas. Y sin duda que es una muy mala noticia, y por supuesto agrega
riesgos y desafíos para quienes de alguna manera quieren informarse en Venezuela y quieren informar en Venezuela. Nada, un enorme desafío el que tenemos por delante, pero bueno, parte de la tarea de enfrentar esto es estar consciente de qué es lo que está ocurriendo con una perspectiva como la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva del derecho constitucional que nos ayuda como seguir avanzando. Eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ustedes, a todo espacio público. Una vez más, mi respeto y admiración, Carlos, por esa noble labor que hacen de luchar por la libertad de expresión en estos oscuros momentos en Venezuela. La verdad, una tarea titánica que aplaudo y que celebro y que te reitero mi absoluta disposición para colaborar con ustedes por esta noble defensa de este derecho ciudadano a estar, a expresarse y a estar informado. Gracias de verdad. Bueno, Misle, no sé si retomaste la conexión. Sí, de verdad quería agradecerles a las casi 50 personas que nos acompañaron de manera intermitente, igual que yo, Va a estar y colgada en los que se YouTube. quedaron hasta el final, Sí, va a estar colgado en YouTube. Estos son espacios que buscamos proponer, que son espacios necesarios, hay que profundizar en estos temas. Entonces, atento a las redes sociales y a las próximas invitaciones que le hacemos. De verdad, profe Rafael, muchísimas gracias por siempre estar dispuesto a acompañarnos. Y bueno, nada, Carlos, feliz día y feliz día a todos. Rafael, sí, va a estar colgado en YouTube, lo subiremos ahora en la tarde y por cierto el lunes a las 10 de la mañana presentamos nuestro informe anual en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así que están cordialmente invitados. Hasta pronto. Gracias.